Mientras el Thomas iba camino de Nevada, los italianos se dirigían hacia Cheyenne. Campo a través por el sur de Wyoming, Scarfoglio describió la desolación que sentía en estas nuevas tierras. Marzo 14. No hay ninguna carretera, pero la dirección está marcada por cientos de miles de postes de madera. No hay ni una casa ni se ve a nadie, solo manadas de antílopes y caballos salvajes que galopan alocados frente a nosotros. En Carter, una pequeña población, el camino que había seguido el Thomas cruzaba una vía del ferrocarril Union Pacific. El Thomas Flyer lo había pasado muy mal desde Granger a Carter, en Wyoming. No había carretera, aún había mucha nieve en las montañas de Wyoming, y cuando por fin llegaron a Carter, ya no pudieron seguir adelante. La carretera, o lo poco que había de ella, desaparecía bajo una capa de 1 metro de nieve. La única forma de descender y pasar las montañas y llegar a Evanston era a través de las vías de Union Pacific. Eso debían tenerlo claro. Y en ese momento, Lynn Mathewson, que era quien había tomado el mando del coche, telegrafió a Cheyenne y obtuvo permiso de Union Pacific para que el Thomas usase las vías con un horario programado como si se tratara de otro tren para que llegase a trancas y barrancas sobre las traviesas hasta Evanston, Wyoming, o al menos hasta donde pudiese alcanzar. Telegrama para Cheyenne. ¿Podemos circular sobre las traviesas con nuestro coche hasta Evanston? Y recibimos una respuesta afirmativa. Volvíamos a estar camino de París. La línea ferroviaria del Union Pacific subía sinuosamente por las montañas rocosas hasta un paso llamado Aspen Ridge. Aquí, las vías atravesaban un túnel de 1,5 kilómetros a través del cual el Thomas evitaría una de las peores condiciones meteorológicas de la carrera. Finalmente llegaron a Evanston a medianoche e intentaron continuar el camino al día siguiente. La carretera que salía de Evanston era un camino lleno de barro. Y a unos 5 kilómetros de allí se quedaron atascados. Al final consiguieron sacar el Thomas de allí, después de 5 horas de esfuerzos. Los italianos, a unos días de distancia por detrás del Thomas, se enfrentaban a las mismas penosas condiciones. Ellos también enviaron un telegrama a Union Pacific y esperaron la respuesta. 21 de marzo, Spring Valley. Esta mañana un telegrama nos informa de que la compañía lamenta mucho no poder concedernos el favor, pero el Thomas ha provocado daños en las vías al pasar por ellas. Siempre pueden encontrar buenas razones que justifiquen una negativa, pero esto era demasiado. Los italianos consiguieron a un explorador en Spring Valley y comenzaron a ascender las montañas rocosas nevadas. Al final, el Thust deja atrás a duras penas la nieve de Aspen Ridge, que el Thomas había evitado gracias a las vías y al túnel del ferrocarril. Scarfoglio escribe una carta mordaz al New York Times. 21 marzo, Ogden. 21 de marzo, Ogden. Protestamos contra la continuación de otros participantes que se han visto favorecidos al cruzar parte de las montañas rocosas a través de un túnel del ferrocarril, mientras que a nosotros se nos ha prohibido expresamente. Pregunto si el reglamento de la carrera Nueva York-París no es suficiente para proteger a los participantes de semejantes abusos, y si no debería haber alguna forma adecuada que reconociese y compensara los méritos de los hombres que se han sacrificado para llevar su coche y la bandera de su nación con honor a través del mundo. En apariencia parecía que el Thomas estaba siendo ayudado por la Union Pacific. Pero hay que decir en su defensa que la Union Pacific fue más que generosa con los participantes extranjeros, abriéndoles las puertas de sus talleres, que por cierto estaban muy bien equipados, para facilitarles las reparaciones. Pero los competidores extranjeros estaban cada vez más furiosos porque pensaban que la Union Pacific había ayudado al Thomas. Y sin embargo, a ellos les habían puesto obstáculos en la parte quizá más complicada de la carrera. El Thomas lideraba la carrera con 5 días de ventaja y se dirigía a toda velocidad a San Francisco. El protos alemán esperaba en Cheyenne la llegada de recambios y Saint-Chaufré se mantenía en carrera a solo 3 días de distancia del Thust.
Los italianos consiguieron cruzar las montañas rocosas y llegar a un terreno menos accidentado en Ogden, Utah. Por fin conseguían avanzar y ahora intentarían cazar al Thomas. Su entusiasmo no duraría mucho, ya que se vieron obligados a parar. Sacamos todo el equipaje del coche. Desmontamos la carrocería, la caja de cambios, el depósito de gasolina, y al llegar al diferencial encontramos un clavo atascado en los dientes. Algún tramposo debió entrar en el garaje de Ogden durante la noche y poner el clavo allí, porque no había razón alguna para abrir el diferencial, y el clavo era bastante nuevo. Tras reparar el diferencial en la misma carretera, los italianos continuaron la carrera hacia Kelton, Utah, desesperados por recuperar el tiempo perdido. Pero se ven forzados a volver a parar. Sir Toria tuvo un momento de desesperación cuando vio la avería. Era absurdo abandonar ahora que teníamos al de Dion a tanta distancia y el Thomas nos llevaba 3 días de ventaja. Pero en Kelton era imposible reparar el coche y no podíamos movernos de allí. El bastidor estaba rajado. Tienen que subir el Zust a un tren y volver a Ogden para que lo reparen. 23 de marzo, Ogden. Por cortesía de los representantes del ferrocarril, transportamos el coche en una locomotora especial hasta Ogden que nos traería de nuevo a Kelton. La reparación del coche en el taller nos llevó toda la noche. El 26 de marzo el Zust llega en tren a Kelton, donde el jefe de estación certifica que han vuelto al mismo lugar donde se les averió el coche 2 días antes. A las 5 de la tarde llegan a Ely, Nevada. Aquí no hay casi casas y las pocas que hay están recién encaladas. La gente vive en refugios provisionales, hechos de vallas publicitarias, trozos de tela y cartón. Hay un hotel, 3 bares y una estación. La ciudad está en estado incipiente. Es una verdadera ciudad americana en estado embrionario. Pero como en 2 o 3 años se les agoten los filones, su destino será diferente. El equipo italiano conduce bajo el intenso calor hasta el anochecer, cuando se encuentran a un francés que vive a solas en una tienda perdida. Los italianos escuchan la historia de su vida recorriendo el mundo en busca de fortuna, cómo lo perdió todo y cómo está explorando su pequeña parcela de terreno sabiendo que no hay oro ni le espera fortuna alguna. Scarfoglio escribió abundantemente sobre las personas con las que se encontró, proporcionando a sus lectores europeos una particular visión sobre la joven América. Gentlemen to wives and children, whoever they may be. Salute. Esta mañana, el ermitaño nos acompañó hasta la entrada del cañón y se quedó allí protegiéndose los ojos del sol hasta que desaparecimos de su vista. Continuamos con nuestro agobiante viaje. El Protos queda reparado en Cheyenne y continúa la carrera en dirección a las montañas rocosas. Les aguardan más problemas. Se quedan atascados al cruzar las vías del tren y al chocar las ruedas delanteras con la vía, se hunde el eje. Pero ahí no queda todo. El coche está atrapado y se acerca el único tren del día. Se las arreglan para sacar el Protos de las vías poco antes de que pase la locomotora. Aber damit war es ja nicht getan. Aún no había acabado todo. El golpe en el volante había doblado el cigüeñal y ahora el motor no funcionaba. Con la ayuda de los mecánicos del ferrocarril y 3 días y medio de trabajo, el Protos vuelve a estar listo.
Comienzan el ascenso de las montañas rocosas y cruzan por Aspen Ridge, donde se encuentran con la misma nieve y la falta de oxígeno y con el mismo hielo con el que se toparon el de Dion y el Zust, aunque el Thomas se había librado de ello. El Thomas había tomado el camino fácil por el túnel del ferrocarril que atraviesa este macizo de Evanston, el último y más difícil de todos. Por desgracia, el permiso para cruzar ese mismo túnel se había denegado a los siguientes coches, supuestamente porque el coche americano había causado daños en las vías. Fuera por la razón que fuese, necesitamos 3 días de intensos esfuerzos para lograr lo que el Thomas había conseguido hacer sin dificultad en un solo día. Los periódicos publicaron que los contratistas de la Standard Oil en Alaska habían organizado lugares de repostaje de gasolina desde Valdez a Nome. La cuestión era si iban a poder utilizarlos. Los coches aún estaban a mucha distancia, desperdigados entre Nevada y Utah. El Thomas estaba preparado para emprender el último tramo hasta San Francisco, cruzando el desierto de Nevada y el Valle de la Muerte. El oeste seguía siendo el salvaje oeste en 1908, y el ferrocarril era el principal medio de transporte. Básicamente los caminos que seguían eran los mismos que recorrieron 100 años antes los primeros inmigrantes, los pioneros. El camino de los mormones, el camino por tierra, los caminos de las diligencias. Aquellos eran los únicos caminos que existían en esa parte del país en aquella época. Cuando el equipo del Thomas llegó a la próspera población minera de Goldfield, fue recibido con una bulliciosa bienvenida por los vaqueros y mineros. Al día siguiente partían hacia Rhyolite, a la entrada del Valle de la Muerte. Por una tienda y una tubería oxidada que vimos junto al camino, sabíamos que habíamos llegado a Stovepipe Wells. La última fuente de agua está muchos kilómetros más adelante. Nuestro guía nos aconsejó proveernos de abundante agua y llenamos un bidón de 20 litros para reponer el agua del radiador del coche. Valía 10 centavos el cubo. Estaban en el tramo final de la primera parte de la carrera Nueva York-París. La Thomas Motor Company quería que Schuster y su equipo se desviasen y pasasen por Los Ángeles porque suponía una gran publicidad para sus coches. Pero a Schuster le habían pedido participar en una carrera hasta París y eso era lo que iba a hacer. Evitando Los Ángeles y dirigiéndose directamente a San Francisco, se ahorraría cientos de kilómetros. El 24 de marzo de 1908, Schuster entró en San Francisco con el Thomas Flyer 42 días después de salir de Nueva York. Había sido un suplicio para el coche y sus hombres, pero Schuster y el equipo del Thomas habían ganado la primera parte de la carrera. El Protos había llegado hasta Kelton, Utah, donde volvió a detenerse para esperar la llegada de recambios desde Seattle. El de Dion se encontraba en algún lugar de Utah y el Zust entraba en el Valle de la Muerte a solo 4 días de San Francisco. Sirtoria había conducido sin dormir para atrapar al Thomas y llegar a la hora de salida del barco hacia Alaska. Vicino a Greenwater, marzo 29. Cerca de Greenwater, 29 de marzo. Solo una stazione dell'acqua nel deserto. Solo hay una fuente de agua en el desierto. Y nos hemos encontrado con 2 ermitaños en una tienda blanca que cobran peaje a todos los que pasan. Saben que la sed y el calor harán detenerse a muchos aquí. En medio del campamento hay unos carteles de madera. Un tonel, 6 centavos. Una botella, 10 centavos. Un vaso, 5 centavos. Y es un barril, una botella o un vaso lo que miden con enorme precisión, como si se tratara de néctar. Los italianos seguían cruzando el desierto intentando alcanzar a la desesperada al equipo americano. Entre unos problemas mecánicos, la gruesa arena y que se pierden, acaban perdiendo un día más. El Zust corría a toda velocidad hacia San Francisco a la caza del Thomas. Llegaron demasiado tarde. El 27 de marzo el Thomas es embarcado a bordo del City of Pueblo con rumbo a Alaska. Las primeras noticias desde Alaska eran buenas. La Standard Oil había usado trineos para llevar gasolina a lo largo de la ruta. Pensaban que los coches podrían hacer aquí un buen tiempo. La llegada del Thomas a Valdez se esperaba el 6 de abril,
para acometer la sección más difícil de los 30.000 kilómetros de la carrera. El New York Times publica que los que han estado en Alaska dicen que si alguien piensa que el tramo entre Nueva York y San Francisco ha sido un suplicio, cambiarán de opinión y les parecerá que ha sido un juego de niños cuando lleguen a Nome. El Thomas llegó a Valdez el 8 de abril.